debe llevar a cabo un plan para crear estructura, debe tener unos roles definidos para que esa estructura tenga coherencia y establecer una finalidad específica para lograr ese objetivo. Ahora bien, si nosotros nos montamos en lo que es el Ministerio del Deporte tiene una misión bien específica y él está regido por lo que es la Constitución Nacional y por lo que es la Ley del Deporte. Fíjense ustedes que cuando hablamos del Ministerio del Deporte, su misión es responsable de formular las políticas deportivas nacionales a cuyos efectos corresponden normar, coordinar, planificar y afrontar el desarrollo sistemático de las actividades físicas y deportivas en todo el territorio nacional. Si yo me leo esa misión, que tiene esa estructura ministerial, que a la vez es una organización pública que responde al Estado, ella tiene un asidero. Ese asidero está incluido en la Constitución Nacional, donde dice en el artículo 111, repetido por muchos y leído por muchos, que el Estado asumirá el deporte y la recreación como políticas de educación y salud pública y garantizará los recursos para su promoción. La educación física y el deporte cumplen un papel fundamental en la formación integral de la niñez y la adolescencia. Eso quiere decir que si el Ministerio del Deporte es una organización pública que debe tener una estructura, esta estructura debe ubicarse o abocarse a cumplir esta misión y estos objetivos nacionales. ¿Me explico? Entonces, si ya tenemos entonces esa visión de lo que es la misión y los objetivos de este ministerio, evidentemente nosotros conformamos la estructura de acuerdo a lo que esas características del objetivo nosotros vamos a trabajar. Es decir, nosotros tenemos que estar pendientes de que si somos los garantes de normar, coordinar, planificar y afrontar el desarrollo sistemático de la actividad física, ojo, estoy hablando en función a los que estamos en función pública dentro del ministerio que estén haciendo este diplomado, porque muchas veces no sabemos y no es culpa de nosotros, o, bueno, las cosas suceden así, ojo, no estamos aquí para criticar a nadie, pero a veces no sabemos ni siquiera cuál es la misión del ente donde estamos metidos. Entonces, vamos a refrescarlo aquí. Todo aquel funcionario que esté inmerso en el Ministerio del Deporte, cumpla funciones en el Ministerio del Deporte, debe saber que su condición está basada en esta ley, en esta constitución, y que desde allí él tiene responsabilidad dentro del Ministerio del Deporte para coadyuvar a lo que es la salud en el deporte, estimular el desarrollo del deporte escolar, la educación física, debe colaborar en las actividades de alto rendimiento, evaluar y regular la entidad deportiva del sector público y del sector privado. Los señores directores que están haciendo este módulo tienen que abocarse a ese principio que rige el Ministerio del Deporte, es decir, la Dirección de Recursos Humanos, tanto del Ministerio como del IND, debe abocarse al carácter nacional y a la Constitución. Entonces, evidentemente, el Departamento de Recursos Humanos, ¿cómo debe establecer sus recursos? Bueno, ellos deben abocarse a establecer una cantidad de parámetros para una empresa pública donde el funcionario tiene ciertas características y responde a ciertas normas y leyes que le impone el estar aquí trabajando como funcionario público.
Además que se rige por una carrera de función pública, los que somos funcionarios de carrera y los que no, pues por la ley del trabajo, pero están sometidos a lo que el ministerio o el gabinete ministerial decida, en este caso, el ciudadano ministro y todos los que por debajo de él tienen ejecución de dirección. Entonces nos vamos a lo que es el Instituto Nacional de Deporte, que también tiene carácter público porque es un ente público. El ministerio es un órgano y y el instituto es un ente público. Ese ente público responde a las políticas establecidas por el ministerio y es el que tiene que entonces planificar, coordinar, ejecutar y controlar todas las actividades deportivas a nivel nacional, promover la práctica de la educación física, el deporte y la recreación, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y elevar el nivel competitivo de los atletas, de los y las atletas en el escenario nacional e internacional. Es decir, responde a unos principios, a una política nacional que está establecida en el Ministerio del Deporte. Si me van siguiendo, perfecto, porque entonces vamos en una cadena. El IND al ministerio, el ministerio a la máxima autoridad nacional, que es la presidencia. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque evidentemente si nosotros somos funcionarios, si nosotros somos gerentes, nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos gerenciando, hacia dónde va la misión y la visión y cuáles son los objetivos establecidos dentro de nuestra organización para cumplirlas. ¿Por qué? Porque nosotros somos los ejecutores de esas tareas. O sea, nosotros tenemos que ser los garantes de que esas tareas que nos lleven a lograr esos objetivos se cumplan. Pero entonces nos vamos a lo que es, yo quise traer estos tres ejemplos porque es un ejemplo válido de lo que es el público y el privado a nivel macro. Entonces nos vamos a lo que es el Comité Olímpico Venezolano. Y el Comité Olímpico Venezolano tiene la misión de desarrollar, promover y proteger el movimiento olímpico del país, así como impulsar la práctica y la creación de nuevos proyectos que vayan en sintonía con las políticas deportivas nacionales y que tributen a la obtención de de los mejores resultados en el ciclo olímpico. Ahora bien, ¿de dónde la profesora Sujei sacó todo esto? De aquí. Porque nosotros tenemos aquí nuestro libro gordo de Pepete. O sea, es decir, aquí nosotros podemos tener la información de que ¿quién es el órgano? El ministerio. ¿Quién es el ente? El Instituto Nacional de Deporte. ¿Qué es el Comité Olímpico? Es una organización privada sin fines de lucro que alberga todas las asociaciones, las federaciones. Ahora, nos vamos entonces, lo que tenga su ley del deporte, vámonos entonces a lo que es el capítulo 1. Ojo, yo estoy haciendo esto porque es necesario saber dónde estamos para saber qué es lo que vamos a hacer. Ok, nos vamos entonces al capítulo 1, título 2 de la ley del deporte. Y nos encontramos con lo orgánico. Aquí dice, numeral 4, orgánicos. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de deporte, actividad física, educación física, órganos de la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal, institutos públicos, asociaciones civiles y fundaciones del Estado, instituciones de la educación inicial, primaria, media y universitaria de cualquier carácter, las organizaciones sociales, promotoras del deporte, indicadas en esta ley, las organizaciones del poder popular y las organizaciones con fines empresariales, son los orgánicos. ¿Ok? Ahora, lo que nos compete a nosotros,
Talento humano. ¿Quiénes son o quiénes tienen, según la ley, características de talento humano? ¿Cómo los podemos clasificar dentro de de nuestras estructuras deportivas? Dice, entrenadores, entrenadoras, profesores y profesoras de educación física, árbitros y árbitras, jueces y juezas, directores técnicos y directoras técnicas de los equipos, funcionarios y funcionarias de los órganos y entes públicos. Ah, pero entonces tenemos que entender porque cuando uno dice algo puede ser malinterpretado, pero no, aquí no vamos a malinterpretar nada, pues esto está clarito. Profesora, yo soy árbitro. ¿Soy funcionario del Ministerio del Deporte? No. Usted es un árbitro que responde a la federación o a la organización donde usted esté afiliado o registrado como árbitro, quien le avala que usted es un árbitro. A ese es que usted responde. Y su asociación, su federación o su organización responde a la instancia máxima que es el Ministerio del Deporte. Pero así nos clasificamos entonces en el deporte. Esto está en el artículo, para que sepan, pues en el artículo 21, en el numeral 4 de la ley del deporte. Si nos vamos más acá, más adelante, entonces podemos clasificar, eh, por favor, pasa la lámina. Vamos entonces a clasificar quiénes son las federaciones, quiénes son las asociaciones y quiénes son los clubes. ¿Por qué? Porque nosotros, como estamos en el ámbito deportivo, ¿verdad? Y eso es un espacio o está clasificado en los ámbitos de la Constitución como el área social. Nosotros estamos registrados ante el espectro nacional como unas asociaciones sin fines de lucro que respondemos a un sistema deportivo. Entonces, vamos a identificarnos, vamos a empezar por los clubes. Los clubes son expresión organizativa primaria del sistema asociativo deportivo nacional. Se constituirán bajo las formas del derecho privado sin fines de lucro. Es decir, no lo digo yo, lo dice la ley. Ustedes, clubes, son organizaciones de forma de derecho privado sin fines de lucro o mediante su inscripción en el registro auxiliar del Registro Nacional de Deportes. ¿Ok? Aquí dice que se están integrados por las personas que se unen para practicar un deporte o cualquier actividad física. Ajá, todos los clubes estamos sometidos o somos de carácter público sin fines de lucro. No, solo aquellos que registren en su o especifiquen en su registro, en sus estatutos, que ustedes son una asociación sin fines de lucro, que pasan a formar, de acuerdo al registro del Sistema Nacional de Deportes, una cadena dentro del aspecto deportivo, donde los clubes se asocian y forman la asociación por estado y la asociación forman las federaciones por deporte. Entonces, es una cadena. Ahora, ¿hay clubes que se pueden registrar con fines de lucro? Sí, pero en el aspecto mercantil. Esta información es importante saberlo porque desde allí entonces nosotros decidimos hasta dónde podemos llegar y qué es lo que nos compete en la administración, en la dirección de recursos humanos, en los proyectos y planes de trabajo que nosotros vamos a someter en el trayecto de nuestra ejecución.
¿Cuál es la diferencia entre la mercantil y la asociación civil? Que la asociación civil puede recibir recursos del máximo ente del órgano rector, que es el ministerio, pero bajo la rendición del mismo. El mercantil no. El mercantil, como es de lucro, ellos sus recursos financieros los captan a través de el manejo de sus actividades y entonces reciben un lucro por esas actividades. ¿Un club deportivo puede ser mercantilista? Sí. No se inscribe, no pasa a tener función dentro de la cadena de la formación deportiva, sino que sencillamente lo hace en función a lo que ellos quieren ejecutar, pues. Pero sus recursos son manejados por ellos y son obtenidos directamente por su trabajo, por la especialidad y las actividades que ellos ejecuten. No rinden sino a su propia estructura organizativa. Ok, espero, y si tienen alguna pregunta con respecto a eso, porque esto no lo hice yo sola, debo darle gracias al doctor Luis Rodríguez, quien es parte de nuestra dirección de consultoría jurídica, porque todo lo que aquí se dice tiene responsabilidad y tiene base y sustento académico, pues. Entonces, eso, yo me conversé con el consultor jurídico para que ustedes tengan esa información real y fidedigna. Si tienen alguna pregunta, anótenla y luego, cuando nosotros pasemos a la fase de interacción, me hacen las preguntas. Ok, entonces, eh, estos clubes deportivos sin fines de lucro son corresponsables a la política deportiva del Estado. Yo me voy a detener aquí, porque si estos clubes son corresponsables de la política deportiva del Estado, esto quiere decir que en mi evaluación, el desempeño la evaluación de mi desempeño como trabajador debe estar sometida bajo la condición de lo que fueron mis objetivos como organización, que deben estar alineados al Estado. Ahora, entrenador, entrenadora, dirigente deportivo. ¿Usted sabe cuáles son las líneas específicas actualmente del Estado? ¿Usted acudió a la formación o al planteamiento que solicitó el ministro en alguna oportunidad con entes regionales y entes municipales para establecer cuál iba a ser el plan de acción que en este caso se aboca a la masificación? Eso tenemos nosotros que saberlo, porque en función a eso, entonces nosotros vamos a dar la directriz a nuestro personal y nuestro personal se tiene que abocar a eso, es decir, a masificar. ¿Me explico? Entonces, evidentemente, los recursos que nosotros vayamos a obtener van a ser en función a lo que es la masificación de nuestro deporte y a lo que es las consideraciones de la política nacional establecida desde la Presidencia de la República hasta el Instituto Nacional de Deporte. Ok. Las asociaciones deportivas estadales y federaciones deportivas nacionales de cada deporte, con garantía en pleno gozo del derecho del deporte y la actividad física, deberán afiliar los clubes, tienen que afiliar los clubes sin más formalidad que la perceptuada, sin menoscabo de la ejecución de los integrantes al régimen disciplinario instituido en las federaciones nacionales. Es decir, yo como asociación, el club que esté debidamente registrado debe entonces, yo debo como asociación, si está en orden todo, yo lo debo absorber en mi asociación.
siempre y cuando esté debidamente organizado. ¿Y quién se encarga de saber si ese club está debidamente organizado? Su estructura. ¿Quiénes son sus estructuras? A veces nos quedamos solamente en la junta directiva. Y cuando tú preguntas cómo está estructurado el club, bueno, el presidente, vicepresidente, secretario, y así por ahí vamos. Pero no, eso no debería ser así, porque ustedes deben tener también una estructura para funcionar. Es decir, nosotros por ser clubes, no necesariamente somos 4 personas y ya. Esa es nuestra estructura. No, señor. ¿Por qué? Porque usted es un garante de acuerdo a la ley, usted es un garante de las políticas nacionales. Y entonces usted tiene la responsabilidad y es corresponsable de que todas las objetivos nacionales se estén cumpliendo. Para eso usted tiene que tener una estructura. Y usted, si tiene un departamento de recursos humanos, de talento humano, de gestión del talento humano, entonces usted va a saber, bueno, yo voy a colocar quiénes van a ser mis entrenadores. Yo necesito evaluar a mis entrenadores, cuáles son las fortalezas de mis entrenadores, cuál es el currículum de mis entrenadores y la preparación de mis entrenadores. Yo como club debo buscar la motivación para mis entrenadores para que esos entrenadores me den buenos resultados. Porque los atletas los conseguimos. Nosotros somos, nuestro producto son los deportistas. Ese es nuestro producto. Valga la palabra en buena dirección. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros trabajamos con seres humanos. Lo decía yo el miércoles y se lo comentaba, que fue la observación que le hice al último compañero, a Engelbert. O sea, sí, es verdad, nosotros tenemos ahorita un auge de lo que es la tecnología y no nos podemos detener frente a eso. Nosotros tenemos que agarrar eso como herramienta y establecerlo también en nuestro país desarrollado. Pero nosotros tenemos que entender que el ser humano no es reemplazable y que nosotros tenemos la obligación y la corresponsabilidad como clubes de formar entonces también a esos niños, niñas y adolescentes y a los que quieran incluirse en nuestro club deportivo para que tributen al Estado en cuanto a la masificación del deporte y, ¿por qué no? Nosotros también tenemos que ser garantes de que esa salud que dice aquí, la salud pública sea garantizada, porque estamos cumpliendo con la ley del deporte y con lo que establece la Constitución de nuestro país. Por eso debemos estar formalmente estructurados y los que no lo tengan piensen en su estructura, vean, volteen un momentico a su estructura, que cuando en la próxima clase tengamos el tema de la estructura, vamos a ver cómo es que nos tenemos que organizar. Vean, volteen hacia su estructura y pregúntense, nosotros tenemos a alguien que nos dirija el talento humano, que nos busque los proyectos, que nos haga los planes de acción, tenemos a alguien que nos establezca metódicamente el uso de los recursos económicos que nos establecen, que sepa de las leyes, que sepa cómo actuar en algún momento y decidir sobre lo que podemos y no podemos hacer. Alguien que tenga la capacidad de organizar eventos, porque nosotros nos mantenemos también con lo que son los eventos deportivos, porque un atleta no se forma como atleta si no va a una competencia. Y el formar una competencia y estructurar una competencia se hace así deliberadamente. No, señor. Al establecer una competencia tiene toda una estructura. Eso tiene todos unos procedimientos. Entonces, nosotros tenemos que saber de ese procedimiento. Tenemos las personas capacitadas para eso. Hablábamos el miércoles de que a la gente se le capacita, se le desarrolla en función a los objetivos de nuestra institución. Tenemos nosotros como clubes esa formación y esa capacitación. Entonces, ahí se los voy a dejar
de tarea a los clubes. Estamos hablando de los clubes solamente ahorita. Ok. Nos vamos entonces más adelante en el artículo 44. En la lámina dice que los clubes son expresión organizativa primaria del sistema asociativo deportivo nacional. Es decir, es de donde nace, desde donde nace nuestra organización deportiva, ¿ok? Estructurada bajo el carácter privado de asociación civil. Eso está establecido en el artículo 42 de la Ley del Deporte. Nos vamos entonces a lo que son las asociaciones deportivas. Las asociaciones deportivas estadales son entidades deportivas de derecho privado. Volvemos nuevamente a establecer que son de derecho privado. ¿Qué quiere decir de derecho? Que están debidamente constituidas. Tienen unos estatutos, están registradas ante un órgano jurídico y tienen estatutos reglamentados. Integradas por los clubes para la promoción de una disciplina deportiva. Aquí dice una disciplina deportiva. Se constituirá y se reconocerá una asociación deportiva por cada estado. Es decir, una asociación deportiva por cada estado. Se regirán por la disposición de la ley, sus estatutos y los reglamentos que emitan las federaciones respectivas. O sea, ellas se someten a lo que es la federación deportiva. ¿Ok? Sus estatutos, modificaciones o cualquier reforma que sufra en su estructura, así como la designación de sus directivos, deberá publicarse en Gaceta Estadal del territorio. Eso quiere decir que deben tener una providencia para poder operar. Entonces, si eso es así y tienen que estar debidamente registradas, publicadas en Gaceta, estas asociaciones deben tener toda una cantidad de estructura y de requisitos, deben llenar una cantidad de requisitos para que lleguen sin ningún tipo de problema a ejecutar sus tareas o fines. Uno de los grandes, no digamos problemas, pues esa palabra a mí no me gusta, pero una de las grandes situaciones que nosotros a veces tenemos es que eh, lo legal lo dejamos a un lado, la estructura como tal, por la inmediatez del hacer, dejamos entonces la estructura, la organización como tal de lado. Y no, nosotros debemos estar debidamente constituidos y organizados para que entonces podamos, sin ningún tipo de problema, dedicarnos a nuestra área en específica, que es la masificación del deporte y la actividad deportiva. Pero para eso, vuelvo nuevamente y les repito, nosotros tenemos que tener una capacidad estructural que designe cuáles son nuestras acciones, cuáles son nuestros roles, que nos especifique en un perfil de tareas cuál es la condición de un asociativo, cuál es la condición del presidente, cuál es la condición del vicepresidente, cuáles son sus tareas y hasta dónde llegan sus acciones, cuáles son las tareas de un dirigente deportivo o de un entrenador. ¿Me explico? Entonces, cada vez que nosotros tenemos eso bien específico, bueno, mira, nosotros podemos decir, vamos a evaluar. Nos preguntaba un compañero a la vez el miércoles, ¿cómo evalúo? ¿Cómo controlo? ¿Cómo yo hago para saber si esta persona está o no está capacitada? Si tú estás organizado como asociación, tú sabes lo que tienes que hacer. Porque entonces tú tienes un departamento de recursos humanos. Ustedes dirán, oye, pero es que eso es mucha estructura y nosotros no tenemos
Capacidad económica, no, pero es que eso no necesariamente tiene que ser una capacidad sumamente inmensa porque ustedes no son Polar, ni son, qué sé yo, una empresa grandísima. Ustedes son una asociación que sí, en estructura son muchos, pero imagínate, si tienen más de 5 o 10 clubes, que de acuerdo a lo establecido por ley, las asociaciones deben estar establecidas de acuerdo a la ley. Son 10 clubes por asociación. Si tienen 10 clubes por asociación, esto es un berenjenal de gente. Eso quiere decir que ustedes tienen que controlar a 10 clubes y los clubes a su vez tienen unas condiciones también. Entonces se nos va agrandando la cosa. O sea, ya los clubes están aquí, ya entonces pasamos a tener asociaciones, entonces ya tenemos dos brazos. Pero esas asociaciones, en conjunto con los clubes, deben estar debidamente registradas, deben estar debidamente organizadas. Cada una debe tener específica su misión y su objetivo, porque ninguna puede solapar a la otra, sino que cada quien tiene que abocarse a su tarea en específico, dictaminadas por la ley. Entonces, eso quiere decir que yo como asociación sí necesito una estructura. Yo tengo que estar organizado como asociativo. No solamente es ir, registrar y bueno, ya yo tengo la asociación y listo. No, no. Es registrarse y estructurarse, tener visión de gerencia. ¿Ok? Porque nosotros como dirigentes deportivos tenemos que tener la visión de gerencia y eso parte desde el hecho de tener y manejar las herramientas que tenemos o que nos dictan lo que tenemos que hacer. Ok, ¿cuántas asociaciones, cuántos clubes son por asociaciones? 10. Eso es lo que establece la ley. Eh, Hay una norma que yo ahorita se la voy a buscar para que la tengan presente y se la voy a dictar para que la busquen también y allí se van a documentar. Ok, entonces nos vamos. Según esto, la lámina dice, las asociaciones deportivas estadales son entidades deportivas del derecho privado, integradas por los clubes para la formación de una disciplina deportiva. Somos expresión organizativa del derecho privado en asociación civil sin fines de lucro. ¿Ok? Las asociaciones sí no pueden, no están registradas en el registro mercantil porque no. eh, Como asociación deportiva se abocan única y exclusivamente a esa cadena deportiva que rinde a la máxima autoridad. Ok, que de eso también vamos a hablar, esa rendición y esa participación de la máxima autoridad ante la legalidad de las federaciones, asociaciones y clubes. Entonces, más adelante, si siguen con la ley, van a encontrar el funcionamiento, la elección y todas esas cosas ya son parte de su criterio, si lo quieren leer o ahorita vamos a trabajar con lo que es la organización como tal. Federaciones Deportivas Nacionales. Las federaciones deportivas nacionales son una entidad de derecho privado. Nuevamente lo dice. No hay por qué equivocarse. Derecho privado de promoción y desarrollo del deporte, la actividad física con alcance, característica nacional. Su constitución y funcionamiento como Federación Deportiva Nacional deberá ser previamente autorizado por el directorio del Instituto de Deportes. Reforma o cualquier modificación que sufran en su estructura y designación de su directiva deberá publicarse en Gaceta Oficial República Bolivariana de Venezuela. Las asociaciones son en Gaceta Oficial del
estado que le corresponda a nivel estatal, pero las federaciones es a nivel nacional, es decir, en la Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela. Están constituidas por los integrantes de asociaciones deportivas. La ley o el reglamento establece que son mínimo 5 federaciones. Mínimo 5 federaciones. Esto es un principio general que lo establece ese reglamento. Ahora, también podrán constituirse directamente por los y las integrantes de los clubes en circunstancias de excepción, es decir, cuando no haya asociación, previa autorización del Instituto Nacional de Deporte. El Estado, como Estado, a través del Ministerio del Instituto Nacional de Deporte, reconocerá una sola federación deportiva nacional por disciplina deportiva, sin menoscabo de que en circunstancias excepcionales, previa aprobación del Instituto Nacional de Deporte, se puedan constituir federaciones que promuevan y desarrollen varios deportes. Ok, entonces, una vez dicho esto, nos damos cuenta entonces que este, estas tres, estos tres elementos o estas tres formalidades jurídicas o personas jurídicas de derecho privado tienen su concepción en la misión deportiva y responden entonces a ese órgano que antes dijimos que es un órgano nacional, que es el Ministerio del Deporte, y a ese ente nacional, que es el Instituto Nacional de Deporte. Entonces, vamos viendo cómo nos vamos sumergiendo, cómo vamos haciendo una cadena o un engranaje entre ministerio, instituto, federación, asociación y clubes. No por esta ser la última, es la menos importante. Al contrario, es desde allí, desde donde nacen las condiciones para. Es decir, todos estamos direccionados por la estructura máxima que es el Ministerio del Deporte. Entonces nosotros tenemos que estar alineados con los principios y las políticas que se están dictando desde la máxima autoridad hasta llegar a la ramificación, que son estas ramas que tenemos aquí, que son los clubes, asociaciones y federaciones. Tenemos entonces que tener una estructura organizativa que nos garantice que sabemos hacia dónde vamos, que sabemos cuáles son nuestra misión y nuestra visión, porque yo puedo como federación, asociación o club tener un objetivo general determinado hacia lo que es mi federación, mi asociación, mi club, pero yo debo entonces también tener la condición de que yo debo abocarme al lineamiento y estar pendiente de los lineamientos nacionales. Más allá de que yo sé que existen los institutos municipales y los institutos regionales que también están metidos en este eslabón o en esta sincronía del deporte y que entonces pertenecen a la parte pública, pero entonces estos también deben responder al ente nacional, que es el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional, pero también al estadal. ¿Por qué? Porque ellos deben atender, recordemos que cada estado tiene sus características. Cada estado tiene sus propias necesidades. Entonces yo, en función a esto macro, yo lo adapto a mi estado. De repente en mi estado, por las condiciones meteorológicas, geográficas, culturales, etcétera, no
O sea, tengo que estructurarme y tener la condición y abordar las condiciones para lograr que mi estado y lo que se requiere en el ente nacional estén debidamente vinculados. Yo creo que me estoy explicando. De lo contrario, hagan las preguntas, anótenlas y después las resolvemos. Pero eso es algo importante en lo que ustedes tienen que virar un poquito su mirada y empezar a estructurar cómo es mi estructura organizativa dentro de lo que a mí me compete. Yo estoy bien estructurado, o sea, tengo yo las competencias creadas o las condiciones creadas para yo desarrollar las tareas y las funciones y lograr en función a las políticas nacionales los objetivos que se están solicitando o que yo me he propuesto. Ahí es donde está la pregunta. Ahí es donde nosotros queremos llegar y ahí es donde nosotros tenemos que visualizar cómo es el procedimiento del talento humano, cómo es el procedimiento administrativo, cómo es el procedimiento funcional de nuestra organización y a lo que nos tenemos que abocar después de estas clases, porque yo sé que muchos van a empezar a revisar, ajá, ¿y cómo es que nosotros estamos estructurados? Presidente o, o directivo de asociación, club, federación, instituto regional o instituto municipal. Pregunte cuáles son sus estatutos, dónde están sus estatutos, ¿están vencidos, no están vencidos? ¿Cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes? ¿Cómo son quiénes están establecidos allí? ¿Cómo está estructurada su organización? ¿Cómo la lleva a cabo? ¿Cuáles son las medidas de control, de evaluación, de organización? ¿Cuáles son sus objetivos expresados en una línea donde todos sus trabajadores sepan a dónde tiene usted que llegar? Y ahorita vamos más adelante a ver cómo es que eso se ejecuta. Entonces, por ahí les dejo cómo es que nosotros estamos organizados. Ya una vez sabiendo eh, quiénes somos del derecho público, de la administración pública y quiénes somos de la administración privada, entonces podemos deducir cómo es que es la característica de nuestros trabajadores. ¿Cómo? Pásala, por favor. ¿Cómo estamos entonces en esta línea? Porque entonces creamos un sistema, ¿verdad? Un sistema organizativo donde nos caracterizamos por los empleados públicos y privados, los objetivos nacionales y ya municipales, estadales y objetivos intrínsecos de la federación, club y asociación. ¿Y cómo es que entonces debemos lograr todas aquellas actividades teniendo en consideración por dónde nos estamos rigiendo, por dónde nos estamos, o sea, o cuáles son nuestras competencias a largo plazo? Fíjense una cosa, todos debemos estar, ya dijimos, organizados. ¿Por qué la organización? Porque nosotros debemos entender que evidentemente formamos parte de un colectivo y ese colectivo no puede estar desarticulado. Ese colectivo debe estar articulado y enmarcado, porque además lo dice, y vuelvo y repito, además lo dice la Constitución, está enmarcado en unos aspectos legales que van desde la Constitución, el Plan de la Patria, nuestra Ley Orgánica del Deporte y todos los reglamentos que a bien tenga el deporte o que trate en materia deportiva. Ok, tenemos unos objetivos nacionales y unos objetivos estadal, municipal y a la vez, evidentemente, unos objetivos dentro de federaciones, asociaciones y clubes. ¿Ves que no es tan fácil la cosa? O sea, es decir, el que no tenga claro todo esto se pierde en el río
y no logra los objetivos. Porque nos preguntaba una compañera, ¿cómo hago yo si no tengo los recursos económicos o cómo hago para incentivar a las personas para que trabajen? Organice su empresa, organice su institución, para que usted vea cómo todo el mundo va a estar alineado, enfocado y evidentemente los recursos, lo económico, lo motivador, eso va a estar intrínseco dentro de esa organización. ¿Por qué? Porque el carro va a ir marchando y va a ir marchando hacia el éxito. Y cuando entonces el entrenador vea que está en una organización bien estructurada, bien establecida y que es tomado en cuenta porque él tiene un departamento a donde él se puede dirigir y decir, mira, yo tengo este problema, ¿cómo hago? Y yo como asociación o club, entonces lo elevo a mi autoridad si yo no lo puedo, si yo como club se sale de mis manos porque no tengo los recursos, no tengo el método, no tengo las condiciones para resolverlo, yo como club me voy a una instancia, a la siguiente instancia, y esa instancia tal vez me dará la posibilidad de tener la solución en las manos. Ejemplo, muy sencillito. Todos los municipios, todos los institutos municipales, regionales, muchas escuelas deportivas que también son de carácter privado, del derecho privado y son sin fines de lucro, vienen al ente nacional a pedir recursos. Sí, nosotros como ente nacional estamos dirigidos por ley a garantizar los recursos para que se materialice el objeto o el objetivo de masificar el deporte. Sin embargo, el hecho de que ustedes sean una institución sin fines de lucro no quiere decir que ustedes no puedan buscar otras instancias de patrocinio en otras entidades. Es decir, ojo, y esto fue avalado, primero me asesoré con la parte de consultoría. Si yo soy, porque muchos lo dicen, y lo he escuchado muchas y muy repetidas veces, nosotros somos autónomos. Las federaciones son autónomas, sí, pero los recursos que le da el Estado, usted debe rendirlos. Porque si usted, y ojo, esto es ya una parte legal y jurídica, si nosotros, más del 50% de nuestro ingreso de dinero es por el Estado, entonces ya nosotros tenemos que rendir al Estado. De hecho, los recursos que se le da a una federación, a una asociación o a un club deben estar sujetos a rendición. ¿Quién hace esa rendición? ¿El presidente de la asociación, de la federación o club? No. ¿El secretario general? No. Ellos tienen sus propias actividades. Quien debería tener esas características debería ser una persona que se encargue de la administración. Y no necesitamos más que un administrador o una persona contable que sepa organizar y sepa tener debidamente los registros contables para rendir ante la máxima autoridad que te dio los recursos. ¿Ves cómo entonces debemos tener una estructura? Porque si nosotros no tenemos eso, nos volvemos locos porque un presidente de federación no puede estar pendiente de que si se pidió la factura, de que si no se pidió, que si se compró, que si no se compró. No, cada quien tiene una estructura, un perfil de cargo y nosotros debemos darle carácter de estructura a nuestra institución, bien sea pública o privada, porque el Ministerio del Deporte tiene una macroestructura. Entonces, el IND tiene una macroestructura. Entonces, ¿por qué así no lo va a tener una asociación? La asociación y la federación y el club también deben tener
más chiquiticos, pero deben tener su estructura, con unos perfiles de cargo bien elaborados para que no haya duplicidad de funciones y para que haya responsabilidad al momento de evaluar y de hacer controles correctivos necesarios. Entonces nosotros tenemos que tener dentro de nuestra organización o de nuestra institución una organización que nos establezca cuál es nuestra estructura y que nos establezca cuáles son las funciones de esa estructura. A eso se refiere lo que es la organización. Tenemos entonces los objetivos. Esos objetivos deben ir alineados a lo que nosotros en la línea privada, a lo que nosotros respondemos. Evidentemente a la comunidad deportiva tiene que estar establecido y alineado al ente nacional, porque aquí lo dice, ojo, lo vuelvo a repetir, todos estos deben responder a lo que es la estructura nacional y a las políticas y a los objetivos nacionales que se establezcan en la máxima autoridad, que es el Ministerio del Deporte. Esto quiere decir, por ejemplo, que ahorita la misión va o el plan va hacia la masificación. Entonces, una asociación, un club, una federación, ¿hacia dónde se va a abocar? Hacia la masificación, sin descuidar lo demás, porque tenemos que tener las capacidades para eso. Solo que la falla está, no dirimos la falla, la necesidad está en la masificación. Ah, bueno, entonces vamos a masificar. Nuestra tarea es masificar, bueno, entonces vamos a masificar. Es un elemento más de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra cotidianidad de tareas. ¿Me explico? Así respondemos a la política nacional, así respondemos a la política de Estado y sin descuidar entonces nuestra razón de ser, que es llevar a cabo un deporte nacional, evidentemente para elevarlo a la máxima expresión, que son las Olimpiadas, un alto rendimiento deportivo. Ok, luego de eso tenemos la comunicación. Esto quiere decir, ya en palabras técnicas empresariales o gerenciales, se habla mucho de que debe haber comunicación entre las organizaciones. Sí, debe haber comunicación entre las organizaciones. Sin embargo, esa comunicación debe estar debidamente clasificada. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto que las comunicaciones emanan de arriba hacia abajo, también de abajo hacia arriba emanan algunas informaciones, y no voy a decir comunicaciones, pero son informaciones que de repente tienen asidero y en otros casos no. Entonces, para nosotros evitar las barreras comunicacionales que impidan la interacción entre nuestros trabajadores o entre nuestra fuerza laboral, nosotros tenemos que establecer medidas de comunicación, porque eso también se establece para poder tener a nuestros trabajadores en en un estado de tranquilidad y en una cultura organizacional estable. Por ejemplo, si yo como director o directora de algún departamento en una de estas organizaciones, tengo un lineamiento y yo quiero que ese lineamiento que a mí me están dando, porque me emana de la máxima autoridad, ese lineamiento tiene que abocarse a que las tareas de mis trabajadores estén en función a eso. ¿Cómo lo van a saber los trabajadores? Por inercia. No, tienes que reunirte con tus trabajadores. Tú tienes que hacer una lluvia de ideas. Para eso hay técnicas. Tienes trabajos en grupo, los trabajos de mesa, tienes las lluvias de ideas, tienes las entrevistas
por sectores, etcétera. Pero que ninguno se quede por fuera, porque hasta la señora que sirve el café tiene ideas propias hacia lo que está haciendo en su organización. Nosotros aquí tenemos cualquier cantidad de personal clasificado y ese personal clasificado debería estar inmerso en la comunicación de lo que es nuestro sistema deportivo. Yo me atrevería a pensar que hay trabajadores en la institución que aún todavía, por estar muy nuevos, a lo mejor dentro de la institución, no saben cómo es que se forma una federación o no saben cuál es ese sistema o ese mecanismo deportivo nacional que involucra federaciones, asociaciones, clubes, entes regionales, entes municipales, parroquias, municipios, etcétera, que involucra hasta comunidades. ¿Me explico? Nosotros tenemos que garantizar que esa comunicación se esté dando, porque no somos un ente aislado. No podemos trabajar aisladamente. Nosotros tenemos que tener una comunicación basada en la funcionalidad de lo que es la buena comunicación y evitar esas barreras comunicativas de rumores de pasillo. Incluso en algunas instituciones se establecen, y que aquí vamos entonces a lo que es las redes sociales, se establecen como medios. Por ejemplo, nosotros tenemos la radio olímpica y allí hacemos cualquier cantidad de entrevistas y por ahí ustedes se pueden nutrir, por ahí sus trabajadores se pueden nutrir. Entonces, por ahí tenemos un medio de comunicación para estar informado de todo lo que se toma en consideración en la organización, fuera y dentro. Y dentro de la organización, evidentemente, a través de comunicaciones, a través de mesas de trabajo, a través de simplemente memos, nosotros podemos comunicar una decisión tomada. ¿A que todas las decisiones las vamos a comunicar? No, porque hay información clasificada que es netamente la parte directiva y hay comunicación, y eso todos lo sabemos. Eso es así porque debe haber una consideración de eh, discreción en lo que se pueden, porque son líneas estratégicas y evidentemente no todo el mundo las puede saber, sino un solo gremio. Y allí entonces nosotros tenemos la discreción de esas tomas de decisiones. Pero lo que compete y lo que va a nutrir a todo el personal, nosotros se lo tenemos que hacer saber a través de asambleas, a través de comunicaciones, etcétera. Luego de eso tenemos el control. Si hablamos de control, hablamos de que nosotros dentro de las organizaciones, como bien es establecido, debemos tener un medidor que nos permita saber hacia dónde vamos y si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo bien. Si debemos corregir o debemos continuar así, o debemos agregarle un poquito más. Pero eso es a través de esos sistemas de controles que nosotros podemos aplicar dentro de nuestra organización. Y por último, tenemos la evaluación. Esas evaluaciones pueden ser, en este caso del talento humano, se habla de las evaluaciones de desempeño. Estas son las que nos van a decir a nosotros si los objetivos son alcanzados o no. Si las estrategias y las actividades que estamos ejecutando nos llevan a la finalidad del logro de los objetivos o no. Pero eso hay que hacerlo. El control tú lo puedes llevar a diario. El control lo puedes llevar a diario. La evaluación, si es un poquito más eh, eh, temporalizado, porque
Puede ser cada 3 meses, semestral o anual, depende. Yo lo pondría, depende de las actividades. Unas evaluaciones podrían ser, si es en un órgano macro como este, que aquí se hacen, tienen que ser trimestrales. ¿Por qué? Porque semestralmente no te da tiempo para corregir. Entonces, tú deberías atajar las evaluaciones a tiempo, pero esas evaluaciones tienen que estar bien estructuradas. No es llenar por llenar una evaluación, no. Es una evaluación donde tú puedas aplicar medidas correctivas y puedas decir, bueno, en el próximo trimestre, como en este pasó esto, nosotros vamos a evaluar de esta manera y vamos entonces a tomar las medidas correctivas para que cuando volvamos a evaluar con otros niveles o otras medidas, entonces nosotros, porque cada evaluación te va dando eso se llama un indicador. Cada evaluación te va dando los indicadores que tú debes medir. Entonces ese indicador, entonces ya tú sabes, bueno, estamos fallando en el comedor, porque la comida no llega a tiempo. Ojo, no quiero decir que es que aquí estamos fallando, estamos hablando eh, de manera ejemplificando algunas cosas. Tú puedes entonces decir como recurso humano, mira, hay que meterle la lupa al comedor. Hay que ver cómo hacemos mecanismos que resuelvan el mecanismo del comedor, si se está haciendo, si no se está haciendo bien. Sin embargo, nosotros tenemos medidas de control que podemos decir, bueno, mira, pero estamos visualizando. Tenemos medidas de control objetivas, tenemos medidas de control por medida de una aplicación de un instrumento o sencillamente medida de control de acuerdo a lo que establecemos como lo que puede ser el control diario de asistencia, de evaluación, de verificación de documentos, etc. Pero ahí, así es como se controla. Cuando venga la evaluación, puede ser un poco más extemporánea, pero el control sí debe ser un seguimiento continuo. Entonces, nos vamos a la última lámina, por favor. Allí tienen entonces lo que para esta servidora debería ser, porque ya los objetivos los tenemos, ya los objetivos nosotros lo estructuramos de acuerdo a lo macro y a lo micro. En lo macro debería ser el Instituto, no, el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional de Deportes y el Comité Olímpico. Y lo micro, entonces, sin menoscabo de importancia, porque también son muy importantes, entonces tenemos la federación, la asociación y los clubes. Entonces, nosotros ya esos objetivos es más fácil planteárnoslos porque tenemos una dirección país. Pero si nosotros tenemos entonces que establecer dentro en chiquitico de nuestra organización, entonces tenemos que abocarnos en principio a lo que es la organización, el control y la evaluación. La organización, entonces debemos entonces organizarnos por departamento, por áreas funcionales, a través de líneas de autoridad. ¿Por qué? Porque yo debo saber que yo debo respetar a mi inmediato superior, que es el director. Y mi director debe saber que debe respetar y debe obedecer a la línea superior, que de repente es el viceministro. Y el viceministro, así sucesivamente al ministro y el ministro al presidente. Las organizaciones igual. Yo debo saber como secretaria que tengo la función de ejecutar unas tareas que me asigna mi coordinador. Y mi coordinador debe saber que tiene que ejecutar unas tareas que le asigna el director. ¿Me explico? Entonces así nosotros, si tenemos una estructura organizada, vamos a saber a quién le rendimos cuenta, cuáles son nuestras tareas específicas y ahí no hay posibilidad de duplicidad de actividades o de que pongamos a hacer a alguien una actividad que no tiene las competencias para hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entonces saber a través de lo que llaman currículum, qué es lo que esta persona sabe hacer, cuáles son sus competencias, sus capacidades y dónde yo puedo enmarcarlo
dentro de mi organización. Entonces, dentro de la organización, entonces también están los procesos, los proyectos o divisiones geográficas por productos o clientes. Evidentemente, eh, como nosotros tenemos una categorización de empresas y entonces ya sabemos dónde estamos enmarcados, nosotros somos un club. ¿A qué nos debemos? Hacia la asociación. Pero nosotros que tenemos que fortalecer el talento deportivo nacional. ¿Me explico? Entonces, ese talento ya incluido en un club donde entrenan diariamente y ese club va a competencias, hace interclubes, etcétera, etcétera, organizan proyectos. Ah, bueno, entonces ese club va a dar una respuesta a la asociación y la asociación va a dar una respuesta a la federación. Entonces ahí nos estamos enmarcando en unos procesos, en unos proyectos, en una división geográfica, porque no tenemos las mismas condiciones. Yo no puedo decir que los clubes que están en Delta Macuro tienen las mismas condiciones que los clubes que están en Miranda, que eso no es así. Yo no puedo establecer que las asociaciones, la Asociación del Estado Miranda de esgrima o de voleibol, tiene las mismas condiciones que la Asociación de Amazonas en voleibol, porque tienen condiciones diferentes, geográficamente tienen condiciones diferentes, su cultura es diferente. Entonces, allí es donde debemos trabajar, de acuerdo, sin perder la visión nacional, sin perder la visión nacional. ¿Vamos a poner a competir aquí todos los clubes y todas las asociaciones? Sí, vamos a ponerlas a competir porque lo que queremos es la máxima o el máximo rendimiento de estas instituciones. Vean, observen su asociación, observen su club como dirigente, observen su federación como dirigente y vean qué les falta y qué no les falta. Cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles podrían ser sus posibles tareas a desarrollar y cuáles son sus amenazas. Porque no podemos hablar que un territorio como Carabobo, como Miranda, como La Guaira, es el mismo territorio como Apure, como Amazonas, como Delta Macuro, como etcétera. ¿Verdad que no tenemos las mismas condiciones, no tenemos las mismas características geográficas? Entonces, lo que nosotros tenemos es que abocarnos a eso. De acuerdo a nuestras características, ¿dónde podemos llegar? ¿Cuáles son las competencias que tenemos que hacer? Pero para eso nosotros tenemos que tener unos departamentos y unas áreas funcionales que nos digan dónde es que tenemos que entonces ir a qué es lo que nos tenemos que ir abocando, sabiendo nosotros legalmente dónde estamos pisando. ¿Me explico? Si nos vamos al control, se establecen metas y estándares de medición de desempeño para tomar acciones correctivas. Es decir, que nos permite controlar que nosotros podemos corregir de inmediato, que nosotros podemos controlar las actividades, que nosotros podemos tomar decisiones en base a minimizar los riesgos dentro de nuestra organización. Los controles pueden ser preventivos, correctivos o de avance. No son iguales. Es decir, si yo controlo, prevengo el riesgo. No van a desaparecer los riesgos. Los riesgos se minimizan, nunca desaparecen. Los riesgos siempre están latentes. Pero si yo tengo un control preventivo, yo los disminuyo, ¿verdad? Ahora, si evidentemente por cosas de la misma actividad y fluidez de las cosas, eh, hubo una crisis, bueno, yo la puedo corregir. ¿Por qué? Porque yo tengo la visión para poder hacer correctivos dentro de eso de esa crisis que se está viviendo. Muchas organizaciones
clubes. Hay muchos clubes que tienden a desaparecer y tienden a desaparecer justamente por eso, porque no tienen la capacidad de organización y la capacidad de corrección para poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque los tiempos van cambiando, las medidas son otras, los principios o, o las políticas van incrementándose y vamos creciendo, como país vamos creciendo y evidentemente no podemos hablar de un deporte del año 2006 a un deporte del año 2022. ¿Por qué? Porque evidentemente las condiciones no son las mismas, las condiciones políticas, las condiciones administrativas, las condiciones país, las condiciones electrónicas, de tecnología, no son las mismas. Entonces, como debemos avanzar en eso, pues entonces tenemos que ir innovándonos y preparándonos para poder lograr que esas crisis que podamos vivir como clubes, como asociación, como federativo, tengan una corrección o un control previsto para atajar la situación. Y luego entonces tenemos la evaluación. Estas evaluaciones nos permiten identificar las fallas y establecer correcciones que se realizan a través de la comparación de lo obtenido con lo esperado. Por eso les digo, nosotros nos planteamos objetivos trimestrales. Y entonces en esos objetivos trimestrales, cuando yo evalúo, ¿logramos esos objetivos? Bueno, si comparamos lo que se está viviendo con lo que estaba establecido y son iguales, está bien. Si esa brecha que decíamos el miércoles, si esa brecha está reducida, vamos por buen camino. Si esa brecha se mantiene de una manera muy eh, ancha, pues no estamos recibiendo, no estamos obteniendo no estamos obteniendo los resultados esperados. Entonces tenemos que hacer una evaluación y trabajar sobre esos indicadores para que podamos tener buenos resultados. Esto es con respecto a lo que es la estructura, que dentro de esa estructura está inmerso la Dirección de Recursos Humanos, obedeciendo a que es esa estructura de recursos humanos, junto y en conjunto con otros departamentos, los que nos van a decir, mira, sí, tenemos esta evaluación, podemos hacer esto, no estamos alcanzando los objetivos con los entrenadores o no estamos alcanzando los objetivos con el tren directivo, hay que fusionar allí algo o hay que establecer algunas medidas para que se empiecen a entender las cosas, pero eso lo toma también recursos humanos en cuenta. Entonces, todos nosotros tenemos que estar claritos cuál es nuestra estructura y cuál es nuestra posición delante de esta macroorganización que es la comunidad deportiva. Bueno, señores, esa es la última lámina. Creo que hasta ahorita, por favor, vamos entonces a pasar con el ciclo de las preguntas y las respuestas. Vamos a darnos 20 minutos nada más para preguntas y respuestas. Yo espero que las hayan establecido allí y empezamos entonces. Por favor, darle el derecho de palabra a las personas para que puedan interactuar. No sé,
va dirigiendo, le vamos haciendo el micrófono a todo. Ajá, pero no la veo aquí. No la veo aquí. ¿Me parece? No. No, todavía no me aparece. Me aparece la lámina. Pero tienes que quitar la lámina para esto. Y verá que estos 5 minutos sirvan para establecer sus preguntas y ser bien concretos en cuanto a las preguntas, para no extendernos mucho. ¿Te aviso? Sí, está escribiendo Luisana, ya. Ok. Ahí sí. Parece. Sí, ahora sí. Ahí está Perla Sarmiento. Ya vamos a colocar. Vamos a darle Perla. Me gusta mucho esta frase. Hamilton San. Keiber Gómez. Salmica Flores. Brenek Tierras. Excelente clasificación, excelente ponencia, profe, muy específica las restricciones. No puedo. Anoche. Más tarde no va a poder contactarme el miércoles. Bueno. Carla Sarmiento. Ajá, Carla Sarmiento. Sé cómo, sé que el muchacho le ponía ahí, las ponía, ahí está, esa es. Solicitar, tiene que abrir. Perla Sarmiento. Hola, Perla, ¿me Ah, sí, escucha? buenas tardes. Buenas Sí, tardes, sí. ¿cómo estás? Chévere. Dime, mi amor, cuéntame, Perla, tu inquietud, tu participación. Bueno, buenas tardes. Le hablo aquí del municipio Carlos Arbelo, de Carabobo. Ajá, Perla. Y Tú Dentro de eres, la, no te escucho. tengo una escuela de voleibol. Ajá, ajá.
dentro de las organizaciones deportivas, en el año 2019-2020 hubo Ajá, un registro a nivel nacional donde ajá, donde el Ministerio del Deporte ujú, emanó varios lineamientos y ajá, donde todas aquellas organizaciones se registraron. sí, Sin embargo, hay varias escuelas, ¿verdad? O clubes, ajá, este, que tienen, dicen, sin fines de lucro, ajá, pero ellos cobran mensualidades, ¿verdad? ajá. Entonces, para la formación de dicha escuela. Entonces, mi pregunta está en marco a esto. ¿Quién le cancela a los entrenadores? Si son sin fines de lucro, ¿en qué vía, cómo vamos a formar a esos entrenadores en base a capacitaciones, a las clases, a diferentes diferentes disciplinas deportivas, porque por ejemplo hay clubes o escuelas polideportivas y entonces esta organización va creciendo y se va afianzando a la masificación deportiva. Ajá. Entonces mi pregunta es, ¿qué instituto se encarga para estas escuelas o clubes? ¿Qué instituto se encarga? ¿En qué sentido? En formar. en, en trabajar con o sea, sabemos que el Instituto Municipal Ah, es el encargado en el municipio, ¿sí? Pero, por ajá. ejemplo, hay escuelas que Ujú, tienen sus entrenadores y cobran unas mensualidades. ajá. Vamos a ver, porque yo creo que lo dije la vez pasada y lo vuelvo a decir. Yo no tengo todas las respuestas. Sin embargo, yo estoy estableciendo aquí, de acuerdo a la ley, que si tú formas una escuela, tú estás instituyendo una organización, ¿verdad? De carácter jurídico, Ujú. privado, privado, que tiene competencias sin fines de lucro. Es decir, no tiene rentabilidad, no se hace con el fin de lucro. Cuando uno habla sin fines de lucro, es que el aporte que se puede hacer a la escuela no es para lucrarse, sino para que su mantenimiento o su función siga en mantenimiento. ¿Me explico? En proceso. En Ahora, proceso de cambio, el proceso de trabajo. de Ahora, trabajo. si la escuela está percibiendo dinero para su lucro, para su rentabilidad, es decir, cuando hay una rentabilidad en las organizaciones, y quiero que eso quede claro, es porque yo tengo dentro de lo que son mis ingresos y mis egresos, más ingresos que egresos y yo tengo una rentabilidad y esa rentabilidad yo la distribuyo de una manera a priori. Ahora, cuando yo tengo una empresa sin fines de lucro, evidentemente yo tengo que gestionar. De alguna manera yo como presidente de escuela, de federación de X, de una empresa sin fines de lucro, yo tengo que gestionar, porque de alguna manera, acuérdate que son de carácter privado. Yo puedo obtener por medio de patrocinio, yo puedo obtener algunos recursos para poder mantener mi escuela. ¿Me explico? Entonces, Correcto. ya eso corresponde a la directiva de la escuela, a que ellos en sus planes y proyectos decidan cómo vamos a hacer para mantener esto. Ah, bueno, me voy al ente nacional y le digo, mira, yo tengo este programa este plan de trabajo, pero dentro de este plan de trabajo yo tengo que pagar.
unos honorarios profesionales, porque no son sueldos y salarios, son honorarios profesionales. Entonces, como yo tengo que pagar unos honorarios profesionales, yo necesito que tú me prestes el apoyo. Y es ahí donde yo, como institución, entonces yo hago un aporte que no sea más del 50% para la escuela, y la escuela entonces tiene que rendir cuenta de, mira, aquí está, el dinero que tú me diste, que me aportaste, aquí está, bien estructurado, bien especificado administrativamente, que eso se encarga un contable, donde yo le diga, mira, yo pagué en esto, en esto, en esto, y aquí están los recursos utilizados de acuerdo a lo que tú me estableciste. Si yo voy a dar unos recursos para que tú pagues técnicos y entrenadores, tú no vas a agarrar los recursos para comprar bombillos y resmas de papel. Tú tienes que agarrar los recursos para pagarle a los técnicos y los entrenadores. Porque esa plata tú la tienes que rendir ante el ente nacional. ¿Me expliqué? Mm, correcto, está bien. Listo. Ok, vamos con Hamilton, ¿no? Hamilton Sánchez. Hola, Buenas Hamilton. tardes. Buenas Hola, tardes, buenas tardes. ¿Me ¿cómo estás? escuchas? Sí, sí, lo Bueno, escucho, claro. desde el Estado Falcón. Mira, Ajá, más que una pregunta, escuchando atentamente ajá, tu planteamiento, hay una debilidad presentada en Venezuela. Vamos a ser muy ajá, específicos. El ajá, deporte de Venezuela se forma a través del derecho privado, porque las asociaciones deportivas se constituyen en derecho privado. Son ajá. sujetos, son sujetos que intervienen en el plan nacional porque son coadyuvantes sobre las políticas deportivas. En Sí, este caso, en una corresponsable. región de corresponsabilidad, hay una corresponsabilidad social en lo Ajá, que es el plan nacional de deporte. ajá, Lógicamente, una vez que se presta ese servicio y reciben un presupuesto por parte del Estado venezolano, que viene siendo a través de la descentralización de un presupuesto en los institutos regionales, ajá. pasa a tener objetivos claros. ¿Qué está pasando acerca de la masificación deportiva y la gerencia? Porque te digo que más que una pregunta es una reflexión, que la asociación deportiva en los estados recibe a través de, en este caso, en el estado Falcón, del ente rector, los entrenadores deportivos. Tienen que tener una planificación dentro del desarrollo de los planes lineales de ese programa de masificación. Y Ajá. lógicamente que se hace a los municipios. Entonces allí habría una yuxtaposición de funciones entre la asociación, el club, con una característica administrativa descentralizada. Y te digo esto porque a la hora de evaluar, a la hora de tener toda esa comunicación con los objetivos específicos, que es el desarrollo y todo lo que tiene que ver con el tipo de deporte, debe existir un control. Y ese control Ujú. debe haber una evaluación en el aspecto financiero y en el aspecto ya básicamente dentro de la progresividad de la enseñanza. Ajá. En este caso, ¿cuál sería el ente encargado de esas dos funciones? Lógicamente sabemos que se podía evaluar a los entrenadores deportivos de un instituto regional de deporte en dos aspectos, que es la carga horaria del servicio y el pago remunerado. Y por la parte de la dirección de alto rendimiento, el aprovechamiento progresivo de la masificación cuantitativa a lo cualitativo que sería la especialización. Pero en los municipios no se está dando eso. ¿Por qué? Porque existe una característica que no le permite desarrollar más allá, porque a pesar de que tengan unos entrenadores asignados a muchos municipios, los clubes deportivos no reciben de los municipios un financiamiento porque no están previstos, porque tiene poco presupuesto. Según las características del situado constitucional de los municipios, eso no llega a tiempo. Esto es como una manera de reflexión. La opinión sería entonces que cada municipio y cada estado en el país que va creciendo depende de la capacidad que tenga de los entrenadores. O sea que es un factor que cuando usted me explica en lo que es básicamente los objetivos, la comunicación, el control y la evaluación,
ahí siempre va a haber una falla según las actividades que se están desarrollando en los estados. Será básicamente para tomarlo como reflexión. Ok. Gracias. Yo, bueno, esa intervención tuya, yo la voy a, a digerir y en la próxima clase yo te voy a dar una respuesta sobre eso. Porque si bien es cierto que ustedes tienen alguna consideración por parte de los estados, municipios y del ente nacional, también debemos abocarnos entonces a lo que dice la ley, que tú eres o los clubes son una organización de derecho privado. Y como son de derecho privado, ustedes deberían estar debidamente organizados y gerencialmente, ustedes deberían poder tener las condiciones de poder asumir otros roles que les permitan obtener recursos no solamente del papá Estado. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque como tienen carácter privado, en atención a eso, ustedes también podrían coadyuvar al beneficio de lo que es el mantenimiento de su propia organización. Porque cuando el Estado diga, yo voy a intervenir tal club, nosotros somos una organización sin fines de lucro de derecho privado autónomo. Entonces, yo voy a organizar las ideas con respecto a esta intervención porque es bien importante lo que tú estás diciendo, muy importante. Y creo que es algo que nos atañe a todos en la comunidad deportiva, tanto a los clubes, las escuelas y las asociaciones deportivas. Entonces, yo voy a tomar esto como eh, eh, una participación para ser evaluada en la próxima clase. ¿Te parece? Ok, gracias, profesora. Bien amable. Sí. Juan Delgado, atendemos a dos personas más y nos vamos porque me están cortando la. Ya vamos a terminar. Juan Delgado. Ok, Hola buenas tardes, Juan, profe. ¿Cómo buenas estás? tardes. Bien, bien. Bien, bien. Interesante lo que planteó el compañero de Falcón. Sin embargo, Ajá, mi planteamiento va orientado hacia otro punto, que es ajá, en relación al proceso organizativo y la estructura deportiva dentro de la empresa pública. Yo ajá. quisiera hacer una pregunta. En el caso de la estructura de una empresa pública, siempre se puede modificar y sobre todo en cuanto a los departamentos, las áreas funcionales. ¿Cuál es el tiempo conveniente para modificarla? Porque según tengo entendido, nosotros en la parte de este año, de acuerdo al Ujú, órgano ministerial, pues tenemos un año de masificación, ¿cierto? Este año nos ajá, corresponde la masificación y así vamos avanzando hasta llegar a las competiciones nacionales, después de los centroamericanos, los suramericanos, llegamos al alto rendimiento en ese ciclo para estructurar las selecciones que representan a la máxima cita, que es la Olimpiada. ¿Estamos claros, verdad? ajá. Ahora, desde el punto de vista, ¿cómo apoyamos nosotros a los departamentos en esa estructura? Porque yo me visualizo ahora que hay una nueva serie de herramientas, como es la tecnología, los deportes electrónicos, preparar ese personal, reglamentar ese personal, normar ese personal, calificar ese personal, y todo eso tiene que ver con talento humano. Cierto, cierto. Entonces, me pregunto cuál es el tiempo conveniente para modificar esa estructura organizativa de la empresa pública referente a ese ciclo. Eso es lo que me genera un poco de duda. Mira, allí hay dos cosas. No podemos ligar la estructura organizativa con el lineamiento de las políticas de Estado o las políticas deportivas que rigen para ese periodo, vamos a decirlo así, ese periodo ministerial o ese periodo, tiempo, año que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque la estructura como estructura, para cambiar la estructura, tiene otras consideraciones. Yo no puedo Ok. mover
cuando hablamos de estructura, hablamos de lo que son esas cajitas que componen el ministerio, es decir, Ok. el departamento el departamento de informática, el departamento de recursos humanos, el departamento, eso es la estructura como tal. ¿Me explico? Sí, seguro. Ahora, si tú me estás hablando a mí de lo que es la política de Estado, bueno, eso sí viene direccionado desde arriba, porque es desde la presidencia donde se emanan las líneas gruesas que vamos a nosotros a establecer en el ámbito nacional. ¿Por qué? Porque eso lleva un estudio social, eso lleva un estudio socioeconómico país que responde a unas necesidades país. ¿Me explico? Sí, Entonces, seguro. cuando tú me dices a mí que ahora los lineamientos son masificar, sí. ¿Por qué? Porque se hizo un estudio o se hacen evaluaciones donde se establecen cuáles son los parámetros, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas y hacia dónde nos tenemos que dirigir. Allí entonces sí debemos nosotros, como quien dice, encauzar el tren y decir, ah, bueno, mira, sin descuidar lo que es el alto rendimiento, sin descuidar las competiciones que generan o que nos van a llevar a la máxima, al ciclo olímpico, nosotros entonces también vamos a trabajar de la mano con la masificación deportiva y tenemos que enfilar a nuestros clubes y a nuestras asociaciones a que masifiquen a las escuelas, a nuestro departamento. Para eso existe toda una estructura que es el Viceministerio de Masificación. Ese viceministerio entonces toma los lineamientos y de acuerdo a su departamentación que tiene estructurado, ellos son los que se van a abocar entonces a esa tarea. Pero el alto rendimiento se va a abocar a la tarea, sigue abocándose a la tarea de alto rendimiento más la masificación. ¿Me explico? Ok. Sí, Sí, creo que me muchas gracias. estoy. O sea, una cosa es modificar la estructura como tal física y otra cosa es alinear las políticas con respecto a la máxima autoridad que es el presidente. ¿Me explico? Muchas gracias, Y profesora. siguiente y finalizamos, Wendy Márquez. Wendy. Buenas Ah, tardes. hola, buenas. Dime, Buenas Wendy. tardes. Ven, mi amor, volviendo a la parte al principio de tu exposición Ajá, sobre la parte de la estructura, ¿verdad? Organizativa, en donde estamos hablando de clubes, una vez de los clubes, las asociaciones y federación. ujú, Hablo porque como cuando me hice la presentación la clase pasada, te dije que estoy con el arte del Ciscomada y el arte del ajá, Ciscomada está renaciendo, porque ajá, antes estaba vinculada con otra disciplina. Pero ajá, como ya ellos están, cada quien está por su lado, nosotros estamos naciendo nuevamente. Estamos ajá, con una conformación de clubes. ajá, Cuando hago para que tú me refresques un poquito más, porque obviamente yo soy contador público, independiente, y obviamente entro mucho en la parte también un poquito legal, ¿verdad? Porque mi trabajo me lo exige, y correcto. entro en cierta, vamos en discrepancia, vamos a decirlo así, a veces con los que están organizando los clubes, ¿verdad? Ajá, A nivel nacional. Porque ellos me dicen, sí, estamos en la parte de masificación y en la creación para llegar a la asociación y a su vez a la federación. ajá, Pero nosotros cuando estamos haciendo la constitución de clubes y estamos tomando la palabra sin fines de lucro, eso no ajá, me quiere decir que el club y la asociación del Estado se tenga la parte desvinculante de la parte tributaria. no, Entonces, ¿verdad que tienen ellos que en este caso el club, una vez, indistintamente que sea sin fines de lucro, no tiene que, si el club tiene sus ingresos, abro el paréntesis, por patrocinantes,
por ingresos propios, porque hacen actividades, porque se busca la manera, igual tiene que tener una obligación tributaria. Es sí, así, ¿verdad? sí, Ok. sí, completamente. Hago la acotación porque nosotros en esta reestructuración en el arte del Ciscomada estamos buscando, porque estamos claros que hay muchas personas que entran a la parte profesional porque van a una universidad, se preparan. También aquí la Universidad Francisco de Miranda está dando una apertura para aquellos profesionales que son entrenadores, pero que son entrenadores, ¿cómo es que se le dice la palabra? Por tiempo, porque han tenido un tiempo de trabajo y le están dando la oportunidad de sacar su licenciatura para que tengan como un peso profesional. Pero vamos a Sí. estar Eso claros es que por hay muchos, experiencia. Se le otorga exactamente, la licenciatura por experiencia. Ajá. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Cuando ellos empiezan con la disyuntiva de que no, que ellos no van, que si ellos crean los clubes, eso es sin fines de lucro porque ellos tienen su salario por el ente gubernamental o porque simplemente ellos le cobran una mensualidad al niño y al joven, tal. Entonces yo le digo, sí está bien todo eso, pero si tú lo recibes por el club, porque entra una parte que es, el club es una persona jurídica, nosotros tenemos, en este caso, tienes que tener una persona que te haga la estructura administrativa para hacer la declaración jurídica, pues. Ujú. Y a la El vez, impuesto sobre la renta. exactamente, y a la vez, porque nosotros en esta estructura del Ciscomada estamos abriendo ¿cómo decir? Un departamento o un cuadrito más, que no es solamente lo que es el arte marcial, el manejo de armas, los combates, esa parte, sino que también le estamos abriendo la posibilidad de que ellos sean unos emprendedores. Y Ah, la parte de emprendedores, obviamente, que tú vas a formar tu club, vas a formar tu escuela, vas a estar afiliada a una asociación. En este caso, nosotros estamos con una asociación civil, ¿verdad? Que fue la primera para hacer la organización completa y que esa asociación es la que estamos ayudando al ente gubernamental a que se conformen los clubes como deben ser. Entonces, correcto. en esa parte no estoy equivocada y quería que alguien en este caso, tu persona que está en el ministerio, me aclararas. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a tener charlas, estamos organizando para el mes de mayo en Rubio Ajá, un encuentro, un campamento, en donde vamos a ajá, llevar de aquí de Falcón 25 jóvenes de un liceo popular de acá y ujú. estamos en ese trabajo, pues, de buscar y dar el conocimiento sobre las nuevas perspectivas que se quiere con el arte del Ciscomada. Sí, Obviamente que fíjate. estamos empezando. Ok, Wendy, mira, fíjate, y ya para cerrar, porque ¿Sí? sí, nosotros tenemos carácter, sí, tenemos carácter jurídico privado, tenemos responsabilidad de impuestos. O sea, todas las asociaciones, clubes y federaciones tienen la responsabilidad de, ante lo que son los impuestos del Estado, tienen que rendir cuentas. Pero eso entonces lo voy a dejar para la próxima clase. Próxima clase. Martes, me están sugiriendo aquí martes, miércoles y viernes para cerrar con este ciclo del módulo 2. Entonces, nos vemos en la próxima clase el martes de 4 a 6 de la tarde. Bueno, un gran saludo y nos vemos entonces el martes. Se les quiere muchísimo. Hasta luego.